Hola, bienvenidos. Vamos hoy día a tener una conversación que estoy seguro va a ser súper interesante. Estoy con Juan Antonio Muñoz, un experimentado editor, escritor y amante de la cultura también. Vamos a hablar de música, de ópera, de teatro y todo lo relativo. Juan Antonio, muchas gracias por acompañarme hoy día. Muchas gracias, Diego. Feliz de estar contigo. Oye, bueno, Juan, nosotros nos conocimos trabajando, les voy a contar así brevemente, pero Juan fue, entre sus cargos, fue editor de la sección de espectáculos del diario El Mercurio de Chile, que es el diario más antiguo y más como, digamos que el diario más grande, más histórico del país. Y entonces ahí nos conocimos y obviamente vimos que yo empecé a conocer a Juan Antonio y me di cuenta que él tiene un amor por la cultura muy importante. Y entre estas cosas, él me contó el otro día que estaba lanzando un libro. Entonces, Juan, partamos por eso. Cuéntame de tu libro, de qué se trata, cómo se llama y en resumen, a ver qué me puedes decir. Bueno, el libro se llama Camino a Shakespeare. Está dedicado a William Shakespeare, el autor de Hamlet, Romeo y Julieta, El Rey Lear, Las Alegres Comadres de Windsor, Macbeth, sí, tantas obras, ¿no? Y, es un libro que reúne las columnas que yo escribí en el Mercurio desde el 23 de marzo del año 2016 al 23 de abril del mismo año. Ese 23 de abril de 2016 se cumplían 400 años de la muerte de Shakespeare. Y yo imaginé una serie de columnas diarias, una seguida de la otra, desde el 23 de abril, desde el 23 de marzo al 23 de abril, para festejarlo, para celebrarlo a él. Y esas columnas tuvieron mucha resonancia aquí, periodísticamente, y hubo gente ya entonces que me decía que por qué no las publicaba en un libro. Se demoró en llegar el libro, pero ya llegó, y estoy muy contento de eso. Oye, Juan, esta inquietud que tú tuviste de hacer estas columnas y dedicársela a este personaje tan importante, ¿de dónde salió? ¿Lo que te movió a tener esta iniciativa? Hoy, me tengo que remontar a mi tierna infancia porque em, yo me metí a leer Shakespeare muy chico. En mi casa existía un libro que era muy famoso en esos tiempos, que es un libro en que se relatan las historias de Shakespeare, pero como contadas para niños. ¿Mm? Se llama Los cuentos de Shakespeare, tal cual, y fue escrita por ahí por 1807 por una pareja de hermanos que se llama Mary y Charles Lamb. Y ellos relataban las historias. Y yo partí leyendo esas historias siendo muy niño, a los 7 años, una cosa así. Y a muy poco andar me apasioné por esas historias y empecé a pedirle a mis papás que me compraran los libros de Shakespeare. Pero los Oye, libros Juan, verdaderos. cuántos años tenías tú en esa época, cuando Cuando, empezaste a leer? cuando empecé a leer los textos, los cuentos de Shakespeare, tengo que haber tenido 7 años, pero empecé a leer las obras de Shakespeare como a los 10 años. Mm. Siendo muy chico, yo debo haber entendido nada, debo haber entendido las historias propiamente, pero no el trasfondo. Pero te voy a decir, yo leí prácticamente todo Shakespeare siendo niño en las traducciones de ese tiempo de Espasa Calpe, que eran las que yo podía disponer y las que podía molestar a mi papá que me compraran. Y las leí prácticamente todas antes de los 12 años. Todo el comienzo fue bastante difícil porque primero no había demasiados libros, después había que gastar plata en comprar libros. Ahora mis papás siempre estaban preocupados de la cultura y también de las artes y nos incentivaban eso mucho, siempre. Y empezaron a aparecer también las películas relacionadas con Shakespeare. Yo me acuerdo, por ejemplo, perfectamente cuando se estrenó Romeo y Julieta de Zeffirelli, ¿ah? La famosa película de Zeffirelli,
y yo tenía como 5 años o 6 años, una cosa así, pero escuchaba hablar a mis hermanos que les había gustado mucho la película, pero yo no podía entrar a ver esa película porque era para mayores de 14. Y me Claro. pasó eso varias veces. De hecho, cuando yo tenía 12 años, estrenaron en Chile el famoso Hamlet ruso de Grigory Kozintsev, que es una película maravillosa que parece moderna, parece hecha hoy, ¿ah? Y que es una película que refleja muy bien lo que la obra es. Tenía yo 12 años cuando la estrenaron en Chile, a pesar de ser una película bastante anterior, porque la película en sí misma es del año 64, 1964, pero se estrenó tarde en Chile. Y aquí en Chile causó un revuelo enorme y yo quería ir a ver la película. Y mi papá insistía yo en que me llevara a ver la película al cine y qué sé yo. Y no había caso porque era para mayores. Sin embargo, un día mi papá partió conmigo al cine, al cine huérfano, un cine que estaba en el centro de Santiago. Y ahí él trató de convencer como pudo al señor de la entrada que me dejara entrar. Le decía que yo me conocía la obra mejor que nadie, poco menos que la recitaba de memoria, pero el señor fue implacable, no me dejó entrar. Y lo mismo me pasó con la película basada en Macbeth de Polanski. Ahí partí con mi hermana a otro cine de Santiago que se llama el Cine Ducal, y tampoco nos dejaron entrar, ni a ella ni a mí, porque ella era mayor que yo. También era para mayores de 14, yo tenía 12 años también. Terminamos viendo una película en un cine del lado, una película que se llama Melody, que es muy bonita, con música de los Bee Gees. Yo estaba furioso, entonces no pude entender bien que era buena la película. La vi posteriormente con otros ojos. Pero sí, Shakespeare ha estado metido en mi vida desde muy chico. Me he dedicado a leerlo mucho, a releerlo. Cada vez que leo Shakespeare encuentro cosas nuevas. Es inabarcable Shakespeare como autor, y hay algunas obras, yo creo que la mayor parte, que también son inabarcables en sí mismas. ¿Mm? Eso te Oye, puedo... oye, Juan, y esto, mira, es interesante eso. Tenías unos libros de la obra de Shakespeare, pero para niños. ¿Cómo eran esos libros? ¿Eran unos libros que tú se los pasarías, por ejemplo, a un niño hoy día? Sí, a pesar de que sí, el lenguaje era un lenguaje que no es el adecuado a los niños de hoy, ¿me entiendes? Exacto, Pero sí, estaban relatadas las historias, sí. no era teatro propiamente, es decir, no era teatro dramático, ¿no? Sino que estaba narrada la historia en prosa, ¿m? Con algunos fragmentos que eran exactos de algunos diálogos, pero muy pocos, ¿no? En general era el cuento que se contaba, y estaba con ilustraciones de pinturas y de grabados. Era un libro que para mí, siendo niño, era fascinante. No sé si a un niño de ahora eso lo convencería. Sin embargo, si uno va a las librerías en Inglaterra y en muchas partes, no solamente en Inglaterra, encuentra hoy prácticamente todo Shakespeare hecho para niños, en historietas, solamente con ilustraciones, en fin. Hay muchas maneras de hacerlo entrar. Además que las historias en sí mismas son todas muy cautivantes, ¿no? Piensa tú que hasta hay un videojuego basado en Hamlet. De ese videojuego yo hablo en mi libro que acabo de sacar. Se llama Elsinore, porque Elsinore es el lugar donde ocurre la acción de Hamlet, que es un castillo, un lugar que está como a 1 hora de Copenhague, en Dinamarca. Y es muy divertido el juego, porque el juego propone como personaje central no a Hamlet, sino a Ofelia, el amor de Hamlet. Y es ella la que trata de evitar, en el juego obviamente, que la tragedia se produzca. Es muy entretenido. Sí, o sea, al fin hay una preocupación, digamos, notoria, al menos en el Reino Unido, de traspasar un poco esta cultura desde la niñez, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, para los ingleses es fundamental, porque es su mayor poeta y su mayor dramaturgo, ¿no es verdad? Está en todas partes, es decir, Shakespeare, donde uno vaya en Inglaterra existe. Si uno va a Stratford, que es Stratford-upon-Avon, que es el lugar donde él nació y donde él murió, todo es Shakespeare, todo es Shakespeare. Pero además, yo creo que
no solo para los ingleses, sino para mucha gente, que me incluyo, y por eso mi mirada sobre Shakespeare es bien apasionada, por decirlo así. Siento que llega a ser peligrosa la ausencia de Shakespeare en la vida, ¿no? Te lo digo porque creo que la ausencia de Shakespeare puede provocar una suerte de vacíos existenciales, una especie de oscurantismo, ¿eh? Y no es solamente ignorancia enciclopédica, que eso sería lo de menos, ¿eh? Shakespeare nos dice en cada una de sus obras, siempre es así, que las cosas no son tan como las vemos, que las personas no son unívocas, que todas las personas tenemos un lado bueno, y un lado malo. Pienso que a veces lo que sucede en nuestras calles, esta falta de amor, de entendimiento, el reino de la pobreza del alma que estamos viviendo hoy en nuestro mundo, no solamente en este país, sino que en todas partes, como la miseria espiritual, también se debe a que mucha gente no conoce las obras de Shakespeare. A lo mejor que es demasiado, yo creo que no, yo creo que es así. Yo molesté mucho por conocer a Shakespeare, me ha servido mucho en la vida, he entendido muchas cosas, también me ha servido para conocer a la gente, ¿ah? Cuando uno estudia mucho a Shakespeare, sin duda las personalidades profundas salen rápidamente, afloran rápidamente después de que uno ha leído muchas de sus obras. Creo que es difícil pensar en la cultura occidental sin Shakespeare, de verdad. Ahora uno dice, ¿cómo sería la cultura de hoy, el mundo de hoy, si no existiera Shakespeare? Es muy difícil de responder, por supuesto, es prácticamente imposible, porque Shakespeare se metió así de lleno en nuestra existencia. Ahora, el mundo existía antes de Shakespeare, pero no cabe ninguna duda que una vez que apareció Shakespeare, llenó como el paisaje completo, porque habló de todo, habló de todo. A Shakespeare a veces yo creo que lo viven incluso aquellos que nunca han leído una de sus obras, ¿no? Él cambió en cierta medida como la percepción respecto de nuestra existencia. Subrayó, por ejemplo, en cada uno de nosotros esas disociaciones en que vive el hombre actualmente, ¿no es verdad? Eso, por ejemplo, de ser un cuerpo y de tener un cuerpo, que es algo que es muy presente en la obra de Shakespeare. Claro, cuando uno dice, oye, me duele el estómago, ¿no? Cuando uno dice me duele el estómago, uno lo ve, lo siente como en carne propia eso. Sin embargo, en el interior de uno hay una especie de disociación. Claro, a mí me duele el estómago, pero yo soy algo más que este estómago, ¿verdad? Después, no sé, tantas cosas, preguntas como, ¿por qué soy yo y no soy otro? ¿No? Que también es algo que de repente nos asalta cuando vamos en la calle y de repente, ¿por qué soy yo el que está aquí? No soy ese de allá. Digamos que son reflexiones que quizás a la gente podrían parecerle que solamente las va a encontrar en algo muy quizás inaccesible y si lo vemos son reflexiones que cualquiera de nosotros podría experimentar en un día cualquiera, ¿o no? Claro, preguntas tan simples como ¿es posible que yo pueda entender a otro si no me puedo entender yo? ¿Cómo puedo yo llegar a entender a otro si no me puedo entender yo? ¿Cómo puedo enamorarme de otro si yo a ese otro no lo voy a ser capaz nunca de conocer? Entonces, a mí por eso me parece que es como muy imprescindible Shakespeare para grandes y para chicos, ¿no? Porque ayuda a una exploración de la propia historia personal, de tu relación con el resto, de tu relación con el dolor, con el amor, con los deseos, con tu futuro, además. ¿Qué significa tu futuro? ¿Por qué tengo que preocuparme del futuro? ¿Qué es el futuro? ¿Existe el futuro? ¿Existe el tiempo? ¿Existe el tiempo realmente? Si ya lo que acabamos de decir ya dejó de ser. Entonces, todas esas cosas están en Shakespeare entramadas y siempre junto a historias que son apasionantes. Yo me imagino que para muchos que no lo conocen, deberían entrar a ese mundo porque se van a sorprender. Es un buen tema porque, digamos, todo lo que tú estás hablando son
es algo que es mucho más profundo, digamos, de lo que uno podría creer sin conocer nada, ¿no? Usualmente yo creo que en Latinoamérica como que hay una percepción de que la cultura es como algo muy lejano, muy elevado, como algo muy, como solo para un grupo, ¿no? Solo para los elegidos casi, ¿no? Sí. Y creo que es un problema quizás que hemos creado, que se ha creado un poco por la forma de ser de nuestros países, de nuestros pueblos, pero lo que es muy importante y que me gustaría recalcar es que acá hay un personaje que ya es con una trayectoria, es un personaje de la historia universal importantísimo, pero que además de plasmar su obra, te está generando como una reflexión sobre muchos aspectos de tu vida, ¿no? Y cómo es posible que un personaje así, que te propone todas esas cosas, hoy día quizás sea mucho menos importante para una persona joven o un niño, digamos, que el artista de, no sé, voy a ser muy exagerado, pero el artista de reggaetón de moda, que en verdad yo no creo que te plantee ninguna duda existencial en sus canciones. O No muy sé, pocas, por lo menos. o muy Algunas, probable. algunas se hacen, ¿ah? Pero en general son muy pocas y con muy poca finura de pensamiento y de reflexión, ¿no es verdad? Si uno lee una obra como Hamlet, uno se va a dar cuenta que Hamlet se hace como todas las preguntas que se hace un ser humano. Todas las preguntas que se hace un ser humano en su vida se hace Hamlet durante la representación de la obra que él es protagonista. Entonces, y esa es una obra. Si uno ve otra obra enorme como El Rey Lear, por ejemplo, donde está el ser humano que provoca su propia tragedia, sin querer provoca su propia tragedia y después despotrica contra el resto del mundo natural que lo agrede y se siente parte a la vez de ese mundo natural y dice, ¿qué soy yo en todo esto? Esas son grandes preguntas que uno se hace a diario, ¿me entiendes tú? Y están ahí todas puestas. Uno no sabe cómo a Shakespeare se le ocurrió todo eso en su corta vida. Oye, Juan, y volviendo a tu relación, digamos, con Shakespeare, tú te criaste en un entorno, no sé si muy diferente. Yo sé que tu papá fue profesor. Sí. Y quizás eso te... ¿Cómo fue, digamos, tú crees que esto fue una inquietud tuya o hubo un entorno que lo propició mucho? Yo creo que las dos cosas, ¿eh? Porque tú sabes bien que a mí me gusta mucho la ópera y la ópera a mí no me la propició nadie en la casa. En mi casa no le gustaba a nadie, particularmente la ópera. Le gustaba la música sinfónica, sí, qué sé yo, pero la ópera salió muy de mí. Eh, Respecto de la lectura, no puedo decir lo mismo porque en mi casa sí se leía mucho. Eh, También el cine y el teatro, mis papás estaban habitualmente yendo al teatro y al cine en la medida que podían. Mi papá era profesor de matemáticas, tú comprenderás que no siempre se podía en términos económicos incluso. Claro. Mis hermanos también, mis hermanos mayores eran todos interesados en la lectura. Yo soy el cuarto de cinco, y siempre mi papá estuvo incentivándonos a leer. De hecho, nos hacía leer por practicar también la lectura en voz alta. Eh, y leíamos cosas insólitas, porque mi papá, siendo chico, nos hacía leer, por ejemplo, el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento, o Job, cosas de ese tipo, o poesías de Rubén Darío. No nos hacía leer La Caperucita Roja. También leíamos La Caperucita Roja como cuentos, como cuando chicos. Mi papá siempre nos contaba un cuento que se llamaba El rey Arturo comía pan duro, y era un cuento que inventaba él todas las noches, así como Sherezad. Inventaba él el cuento y nunca terminaba el cuento, era un cuento interminable, de hecho nunca lo terminó. ¿Y se quedaban dormidos antes de que terminara? Era una novela por entregas. Y todas las noches era algo nuevo con el rey Arturo comía pan duro, pero nunca llegamos a puerto, nunca supimos el final del cuento.
Sí, o Pero sea, sí, un entorno. ¿Mm? está claro que también el entorno, y en cuanto a eso yo quería preguntarte, o sea, yo sé que tú también ya te tocó y te sigue tocando vivir ahora la paternidad desde otro punto de vista, y cuál ahora fue tu experiencia, sobre todo cuando tus hijos quizás estaban más chicos, de transmitirles, o no sé, quizás no sé si lo hiciste o no lo hiciste, o si ellos encontraron cosas quizás que le llamaron la atención de la cultura o del arte, alguna rama del arte, o cómo fue tu experiencia en ese sentido. ¿No? Yo lo intenté y lo sigo intentando, ¿no? Mis hijos ya no están tan chicos, mi hijo mayor tiene 27 años y mi hija menor tiene 18. El más grande, yo no puedo decir que a él le haya fascinado ni Shakespeare ni la ópera, pero que los conoce, los conoce. Y le gusta mucho la música, eso sí, y está al tanto. A mí me han pasado cosas divertidas con él, porque el año pasado, yo ando siempre canturreando, como me gusta la ópera. Hay un área muy famosa de una ópera de Catalani que se llama La Bali, ¿eh? Y yo estaba cantando un área canturreando por mi casa, un área de La Bali, que dice ven andando lontana, qué sé yo, y de repente interrumpí la frase yo porque me puse a hacer otra cosa. Y Clemente, que tenía 26 años en ese tiempo, desde el otro rincón de la casa, siguió cantando la frase que yo había iniciado. O sea, se les había metido, de todas maneras, se les había metido en su cabeza. y mi hija Mariana es muy dada a la historia, le gusta mucho la historia, le gusta la poesía también, escribe ella. Eh, Va por ese camino, le interesa la psicología, está en ese trayecto. Pero sin duda también ella ¿sabes lo que encuentro yo? Que tiene juicio crítico, ¿no? Después de tanto escuchar, yo a veces la pongo a escuchar un fragmento de ópera o a ver un video de una película y yo soy capaz de darme cuenta que ella sabe aquilatar lo que está viendo, lo que está escuchando, pondera bien y tiene en su vocabulario las palabras adecuadas para describir aquello que escucha y siente. Todo eso es parte también. A mí no me interesa que sepan qué año se escribió Hamlet ni qué año se murió Dostoyevsky. A mí lo que me interesa es que en buenas cuentas lo hagan parte de su vida, ¿eh? Que les sirva para su vida. Yo creo que la vida, cuando hay una cultura rica, es mucho más feliz, en buenas cuentas. Bélgica Castro siempre me decía eso, que la cultura es un boleto a la felicidad. Y yo creo que es eso lo que nosotros como padres tenemos que transmitir. Oye, Juan, ese punto es muy valioso, yo creo, porque no estamos hablando de que voy a inculcarle a mis hijos que escuchen lo que a mí me gusta solo porque es arte o porque es una cultura riquísima, sino que porque sin darse cuenta quizás le estamos entregando otros elementos, como tú dices, pueden ser de reflexión, de lenguaje o diferentes cosas más que el gusto por una figura que le van a servir, digamos, para siempre, ¿no? Exacto, eso yo creo que es lo más importante. Lo mismo que los viajes, es decir, ojalá la gente pueda hacer viajar a sus niños, aunque sea cerca de la ciudad donde viven, y donde vean cosas, conocerlas, entender por qué están ahí, ¿me entiendes? Eso enriquece muchísimo la vida de las personas. ¿Eh? Y siempre, siempre esas cosas en algún momento sirven. Te sirven para entablar una relación, para un trabajo, para múltiples cosas, para múltiples cosas. Entonces, y también porque, oye, a veces uno necesita recordar o estar solo con uno mismo y esa materia artística que te entregó alguien aflora para decirte algo respecto de ti mismo, del dolor que tú estás sufriendo, de la alegría que estás viviendo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo no se va a hacer más rica la vida? Digo yo. Claro. Oye, Juan, ¿y qué crees tú de que, no sé si en Latinoamérica luego tenemos una visión de que
el arte, el arte, digamos, de literatura escrita musical, sobre todo si hablamos de ópera, si hablamos de música que le decimos música clásica. eh, Luego lo vemos como que es una cosa tan, la sentimos como, o nos crían como que es algo lejano, ¿no? Como que es solo para cierto grupo, para cierta gente, quizás porque no vemos como este potencial de que más que la música o el arte o la literatura, hay algo, hay una cosa de fondo que es mucho más importante. ¿Por qué crees tú que en Latinoamérica somos así o nos criaron así o qué pasó ahí? Porque me parece que estamos perdiéndonos de algo valioso también, ¿no? Claramente, sí. Mira, no lo sé, realmente no sé por qué se produjo. Hay una especie de convicción en nuestros países de que ciertas cosas pasan a ser parte de una élite intelectual, por un lado, y también de un grupo ideológico, ¿no? Es como si la ópera fuera para ricos y conservadores, y yo le digo, yo no tengo nada de rico ni de conservador. Y el público que va al Teatro Municipal de Santiago, hay de todo, por supuesto, hay personas que tienen dinero y que son conservadores, pero hay muchísima gente que sufre para poder guardar los pocos pesos que tiene para comprarse una entrada en la galería. Y esa gente, en general, son profesionales, profesores, ¿no? Empleados de bancos, secretarias, que necesitan la cultura para su vida, ¿no? Y eso es una cosa muy absurda que ha pasado aquí, no, no sé por qué. Eso no ocurre en otros lugares. En Europa no es así. Sí, totalmente. O sea, yo me acuerdo en haber ido al teatro municipal muchas veces, o también cuando estaba estudiando, haber ido a ver a diferentes orquestas, y siempre era algo como de acceso muy restringido, ¿no? O como que me daba la impresión de que estos son los que siempre vienen al teatro municipal y son siempre los mismos, y, y como que no hay espacio para gente nueva, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un prejuicio también que la misma gente luego trae. Así es. Además que si uno va al teatro realmente hay mucha gente joven que está yendo al teatro, ¿no? No es solamente gente mayor, para nada. Yo creo que eso es algo que tenemos que sacarnos de la cabeza y por supuesto también hay un deber como con la ciudadanía de parte de las autoridades como para permitir que mucho más público vaya al teatro y de llevar la cultura también a lugares donde es difícil que llegue, ¿eh? En Chile hay muchos lugares donde no saben lo que es un concierto todavía, ¿eh? Y eso sucede en muchos lugares de América Latina, porque nunca han podido ver un concierto en vivo por la lejanía, por cualquier motivo, ¿eh? Porque es caro también trasladarlo. ¿Para qué decir una ópera? ¿Para qué decir una ópera? Oye, y al mismo tiempo que a los niños, yo creo que naturalmente les llama la atención desde pequeños ver una obra de teatro, aunque sea para niños, ¿no? Les llama mucho la atención ver música ocurriendo en vivo, o sea, naturalmente todas estas manifestaciones artísticas les llaman la atención. Por Entonces, supuesto. qué raro que después cuando vayan creciendo y se conviertan en adultos, no puedan disfrutar de eso que quizás naturalmente les llamaba la atención cuando eran niños. Exactamente. Bueno, yo siempre les recomiendo a las personas que cuando vayan a ver un espectáculo, a un teatro, se den el tiempo con los niños de a conversar con ellos, contarles primero qué es lo que van a ver, después, si es posible, por ejemplo, en un teatro donde hay un foso de orquesta, por ejemplo, en el intermedio lleven al niño hacia el foso de orquesta, muéstrenle dónde están los violines, dónde está el piano, dónde está el clavecín, dónde están los trombones, ¿verdad? Explíquenles, porque la comprensión es mayor y el interés es absolutamente otro. A mí me pasó una cosa bien especial con mi hija, que ahora ya cumplió 4 hace poco, y estábamos tú sabes, con Disney Plus en la televisión y le gustó Fantasía. O sea, le gustó Fantasía, pero le encantó y ahora la quiere ver, la he visto, no sé, ya saben, los niños chiquitos quieren verla, la ha visto 10, no sé, 15, 20 veces y la quiere ver de nuevo, ¿no?
pero le encanta y estamos hablando de una historia que es narrada, o sea, con prácticamente música de una orquesta. Y Prácticamente no hay historia, prácticamente no hay exacto. O historia. sea, bueno, digamos que hay unos Música, pequeños como episodios, ¿no? claro. Que tienen sentido, pero le disfruta un montón de eso, que parecería, que yo creo que cualquier papá diría qué aburrido, o sea, qué lata, ¿no? Y luego se cautivan con esas cosas porque obviamente lo perciben de una manera diferente también. Absolutamente, es una película preciosa, además la música es excelente, toda la música es maravillosa. ¿No? Y Gran, aparte está esta relación de poder ver a los músicos también, que luego es difícil, ¿no? Para los niños. claro, No, que claro. los lleves, como tú dices, al teatro y los lleves a pasear por entre medio de la orquesta. Bueno, puedes decirle a tu hija que vea también una película de Disney que se llama Gnomeo y Julieta, Ah, que, mira. es una versión de Romeo y Julieta en que son gnomos. Creo que está en Netflix también. Ah, Me mira. parece, me parece que está en Netflix. Nosotros no ha pasado mucho con la narración y las historias, creo que las disfrutan mucho. O sea, siempre contamos, siempre pide que le contemos cuentos o incluso las películas que le gustan, pero que se las narremos cuando se va a dormir. Entonces, imagínate, nos tenemos que saber de memoria ya una buena Bueno, cantidad de películas. a mí me pasaba eso. Yo tenía unas ganas, pero enfermizas de ir a ver las películas para grandes cuando yo era chico y no me dejaban entrar. Entonces, cuando mi papá y mi mamá partían a ver algunas películas, yo esperaba, pero pacientemente, despierto hasta que llegaran y mi mamá no se podía ir a dormir hasta que no me contaba la película entera. O sea, así era, yo era bien obsesivo. Me acuerdo perfectamente bien que una vez daban en el cine Pedro de Valdivia, me acuerdo, la película Ana de los Mil Días, que es una película basada en la historia de Ana Bolena. Comprenderá que para mayores de 45, no era para mayores de 14, no era para mí en absoluto. Terminaba horrible, todo. Y yo esperé a mi mamá y mi mamá llegó a la casa y mi mamá me tenía que contar la película y me decía, Juan, no vas a poder dormir si te cuento la película. Y no, yo quería que me contara la película hasta que me la contó. Ya al final me dijo, ¿y qué le pasaba a ella al final? Bueno, le cortaron la cabeza, me dice. Así termina la película, así termina la película. No, está genial. Oye, Juan, bueno, yo creo que acá lo vamos a dejar, pero creo que me gustaría que para terminar también, pues comentaras, o sea, por favor, si tu libro, si la gente puede acceder a él o tiene alguna manera de pedirlo o quiere conocer más, pues dejémosles algunos, obviamente le vamos a dejar unos enlaces en la descripción para que lo puedan ver y otra cosa que quieras compartir también, bienvenida. Bueno, yo te voy a mandar el mail donde se puede pedir, si están desde el extranjero. Aquí están en las librerías Antártica y en la Feria del Libro. Y también va a estar en el Club de Lectores del Mercurio, pero la editorial Puerto de Escape los vende eh, y los envía a domicilio. Yo te voy Va, a dejar el link para que tú lo pongas ahí con la descripción, en va, caso de que sí, quieras. súper. Y hay un video que te mandé, un video, yo me parece, que Sí, lo también lo voy a podemos, poner ahí en que caso que la gente quiera mirarlo un poco como es. sí, lo vamos a agregar también. Perfecto. Bueno, Juan, oye, qué gusto conversar contigo y ponernos al día y hablar de estas temáticas tan interesantes, creo. Espero que para nosotros no solamente, también para muchos, no solo amantes de la cultura, también padres que quieran promover algunas de estas reflexiones en sus hijos. Sí, pues, no vaya a ser cosa que los hijos después lleven a los padres. Claro, Eso sucede también. también sería genial. También puede ser. Bueno, lo voy a dejar hasta acá entonces. Va, Genial, Diego. Un ya. gusto. Muchas, muchas gracias. No, gracias a ti.